Vamos con la recursividad. Ahora sí. ¿Qué es la recursividad? La recursividad consiste en funciones que se llaman a sí mismas, evitando el uso de bucles y otros iteradores. También se lo conoce como recurrencia. Ustedes escuchen la variable recurrencia o la palabra recurrencia en programación, se está refiriendo a recursión, básicamente a un método de programación, a la recurrencia. Aquí tengo dos imágenes que simulan a las muñequitas rusas estas, que es un ejemplo muy bonito para la recursión. Fíjense cómo cuando está todo completo se empieza a desapilar. Desapila, 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 hasta llegar a un cierto punto donde debe volver a apilarse. Ese es un concepto que se puede tomar en cuenta para la recursión. Tiene hasta cierta forma que a repetirse un cierto proceso, que son iguales. Llega hasta ese caso, se le conoce como caso base, y vamos a ver qué es, pero llega a un límite donde debe volver a su estado original. El ejemplo más común es el factorial de un número en versión recursiva. Esta es una manera en la que vamos a trabajar. Fíjense ahí el comportamiento. Está empezando acá a calcular el factorial de 4. Fíjense que tengo una función factorial y va a ingresar el factorial de 4. Una vez que ingresa el factorial de 4, va a haber una cajita mágica que va a volver a calcular ese factorial. Pero ese factorial de 4 lo va a volver a calcular con un valor menos, que sería con 3. Aquí quedó el 4 de antes. Y ahora está volviendo a llamar a la función, pero con un valor menos, con 3. Veamos cómo anda. Entonces vuelve a llamar a la misma función y queda de la siguiente manera. Cuando tocó esto, volvió a llamar a la misma función. Ahora va a calcular el factorial con el valor de 3. Entra a la cajita, ahora va a calcular con el valor de 3, pero va a volver a llamar a la función con 1 menos. Otra vez cuando volvió a llamar a la función, se llamó con 1 menos, ahora entra el 2. Cuando entra el 2, se va a volver a llamar con 1 menos, pero ahora aquí está el 2 para multiplicar. Cuando vuelve a entrar, otra vez vuelve a entrar aquí, ahora entra con 1. Aquí está el caso base. Si se cumple su caso base, retorna 1. Entonces es el final de la recursión. Y esto desapila, 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 que vamos a ver en más ejemplos. Pero es básicamente así su comportamiento. Se crea otro pedacito, otro espacio de memoria, si se puede llamar, otra llamada a la función. Se va creando. Cada vez que se crea un llamado, se va creando otro pedacito de memoria, y otro pedacito de memoria, y otro pedacito de memoria. Vamos a verlo una vez más. Ahí está el 1. Desapila, te devuelve el 2. Desapila, te devuelve el 6. Otra vez, te devuelve el 24. Es como el método del yo-yo. Va, 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 y luego vuelve. Siguiente, factorial. Otro ejemplo, aquí hay un pedacito de código, fíjense, con n. Factorial de 5, ahí está. Ahorita vamos a verlo de nuevo. Ahora se llama con 4, vamos a verlo de nuevo más ratito. Con 4. Fíjense cómo está haciendo su comportamiento. Ahora con 3. Ahí está su caso base. Básicamente ese era su funcionamiento. Ingresa, se llama, ingresa un valor, ese valor está aquí cargado, se va a comparar al caso base y va a verificar. Si el caso base va a devolver 1, si no lo es, se va a ir al caso general. Y el caso general otra vez se encuentra con el llamado. Y fíjense aquí que se muestra el mismo pedacito de código en chiquitito. Lo que está aquí en grande, aquí abajito se muestra en chiquitito. Porque ese va a ser el efecto. Volver a entrar a la función, volver a entrar a la función, volver a entrar a la función una y otra vez. Analícenlo de nuevo. Se va por el caso general y sigue llamando a la función. Otra vez entró a la función, pregunta por el caso base. No se cumple el caso base, se va por el caso general. Otra vez hace la operación y vuelve a entrar a la función. Ahora con el 2. No se cumple el caso base, se va por el caso general. Otra vez vuelve a entrar a la función. Ahora sí se cumple el caso base. Y así hace el retorno de todo. Esta es una forma de ver la recursión. Y este sería un código que se puede aplicar para este algoritmo. Veámoslo desde otra perspectiva. Ahora con los stacks o pilas. Cuando empieza a apilar. Factorial de 5, factorial de 4, factorial de 3, de 2, de 1. Y ahí llegó al caso base. O el caso base le devuelve 1 y le va devolviendo los valores. Este es el comportamiento de una pila. Apila, apila, apila y luego va desapilándolo. Este es el comportamiento que la mayoría, todos los algoritmos recursivos lo hacen. Tanto así como este ejemplo de la pila, que es el más claro de cómo está funcionando las cosas en la memoria.
o como los ejemplos anteriores. Veamos un pedacito de código en su versión recursiva. Versión recursiva, ahí tenemos el int factorial, es la forma en la que yo puedo explicarles cómo se hace. También les podría poner directamente la fórmula que ya está ahí, pero yo lo suelo hacer un poquito más así, digamos, para que se pueda entender. Mi caso es este de aquí, mi caso general. A mí siempre me ha gustado trabajar todo esto de la recursión en el lado verdadero con el caso general. Siempre el caso base lo suelo dejar para el lado falso. Se puede hacer eso, no siempre va a ser obligado que el caso base se termine en el verdadero. Pueden hacerlo por el lado falso, no importa, puede ser en el lado verdadero o el lado falso, tu caso base. No hay algo que te diga sí o sí tiene que ir por verdad o sí por falso. Tú eliges dónde quieres que vaya, cuál te siente más cómodo para trabajar la recursión. En lo personal me gusta trabajar por el lado verdadero del caso general y mi caso base por el lado falso. Ahora aquí, digo que voy a trabajar esta recursión con un valor que van a ingresar y ese valor, siempre voy a trabajar la recursión con valores mayores que 1. Siempre con valores mayores que 1 para este algoritmo factorial. ¿Qué hace? Entra y automáticamente vuelvo a llamar a la función. Automáticamente lo vuelvo a llamar inmediatamente, pero con 1 menos. Entonces otra vez se repite, se vuelve a llamar a la función. Otra vez vuelve a entrar con 1 menos. Entra, pregunta por el caso base, ¿sí? Por el caso general, si se cumple, viene. Otra vez se vuelve a llamar a la función, pero con 1 menos. Y así, y así, y así, hasta que un momento el valor ya no es mayor que 1. En ese caso, se vuelve al caso base. Y en el caso base, retorno el valor de 1 en mi acumulador. Cuando retorna, empieza a desapilar, multiplicar, desapilar en esta partecita de aquí, esta instrucción de acá. En el debug lo vamos a ver una belleza todo este funcionamiento de la recursión. Pero básicamente es una forma en la que se puede hacer el algoritmo que te lo dan en fórmula en una sola línea. Puedes desplegarlo de esta manera, de esta forma, para que se puedan entender un poco más y analizarlo. Y al final retorna simplemente el acumulador. Vean la comparación entre el algoritmo recursivo y el algoritmo iterativo. ¿Cómo son? Uno es recursivo y el otro es iterativo. Son casi similares, casi similares. Cómo estoy trabajando aquí con la multiplicación y cómo estoy trabajando en el otro lado con la multiplicación. Veamos otro ejemplo de recursión, ahora con el Fibonacci. Fíjense, lo vamos a ver repetidas veces cómo está funcionando esto. Se dieron cuenta que en todo en paralelo, fíjense esa partecita de aquí, cuando está haciendo el llamado, al mismo tiempo llama y se abre como dos ramitas, uno que está mostrando y el otro que está al otro lado que no lo está mostrando. Pero ahí se vuelven a abrir otras dos ramitas, de ahí otras dos ramitas, de ahí otras dos ramitas, hasta que ya no hay valores y se cumple su caso base. Y ahí empieza a devolverte los valores. Te empieza a devolver, te empieza a devolver, te empieza a devolver. De ambas ramas se empieza a armar toda la recursión. Esta es la magia del Fibonacci, pero ya van a ver, tal vez ya lo han visto algunos, que no es el algoritmo más óptimo hacer el Fibonacci recursivo, no es óptimo. Es más mejor hacerlo de forma iterada, con un bucle, más ahorrador de memoria si se quiere decir. Pero es interesante cómo se mueve esto de la recursión. Empieza a llamar, como tiene dos parámetros de llamada, fíjense ahí Fibo menos 1 y Fibo menos 2, ¿no? Ambos se empiezan a llamar en el retorno. Para ambos casos empieza a trabajar la recursión hasta llegar a su caso base. ¿Para qué sirve realmente la recursividad? Para resolver ciertos problemas de una manera elegante y eficiente. ¿Es cierto eso? Porque hay ciertos ordenamientos que si alguna vez les han hecho hacer, entre el ordenamiento, por ejemplo, el selection sort, ¿sí? El selection sort, su versión iterativa y su versión recursiva. Vieron que hay una diferencia y una elegancia entre ambos. Es como que si haces una búsqueda binaria en forma iterativa y una búsqueda binaria en forma recursiva, igual. Lo mismo con el quicksort o el mergesort. Más bonito y elegante es su forma recursiva y la forma que se puede explicar de cómo trabajan estos algoritmos. Entonces se busca eso, que haya algoritmos eficientes y elegantes. Y con la recursividad se puede encontrar eso, hacer bonitos algoritmos elegantes que puedan tener un buen tiempo. Un buen ODN, que sea logarítmicos o n logarítmicos, entonces buscar que sea bien óptimo para los algoritmos. Entonces con recursión ayuda bastante a hacerlo con varios bucles. Hacerlo con varios bucles, 3, 4 bucles anidados es muy ineficiente y un gasto tremendo de memoria. Entonces con la recursión se puede evitar eso y se resuelven de manera eficiente los algoritmos. No todos, ¿no? Pero los que se puedan se resuelven. Las 3 leyes de la recursividad. Un algoritmo recursivo debe tener un caso base.
siempre un caso base. ¿Solamente uno? No, puede tener varios casos base. Pero mínimo un solo caso base. Siempre debe tener por lo menos un caso base. Puede tener 2, puede tener 3 casos base. Depende de cómo quieras hacer tu algoritmo tú. Un algoritmo recursivo debe cambiar su estado y moverse hacia el caso base. Tenemos que hacer que nuestro algoritmo vaya cambiando, que se acerque, que esos valores que se cambian se vayan acercando a ese caso base. Un algoritmo recursivo debe llamarse a sí mismo. Aquí viene, recursivamente. Siempre los algoritmos recursivos se llaman a sí mismos. Son las 3 leyes principales de la recursividad. En primer lugar, un caso base es la condición que permite que el algoritmo se detenga, que termine mi recursividad. Eso es lo que busca un caso base, que el algoritmo se detenga. Si nosotros vemos aquí en el ejemplo, por ejemplo está haciendo recursividad, recursión, pero no tiene un final, no tiene un caso base. Entonces, hacer esto repetidas veces te llena la memoria, la memoria de la computadora y sufre un desbordamiento. El stack está overflow, se te desborda, el desbordamiento. Vas a tener cuidado con la recursión. El caso base mucho ayuda con esto, evitar que se consuma mucha memoria. Entonces, si no tienes un caso base, te va a aparecer esto, un ciclo infinito, una recursión. Eso evita el caso base. Un caso base es típicamente un problema que es lo suficientemente pequeño como para resolverlo directamente. O sea que, cuando tú te planteas el caso base, lo estás planteando para que por ese lado del caso base no sea necesario aplicar la recursividad, no tenés por qué aplicar la recursividad, porque se ha vuelto tan pequeño tus datos, tu algoritmo, que no es necesario aplicar recursividad, simplemente con alguna simple instrucción podrías resolver ese algoritmo. Entonces eso es lo que busca un caso base, que evites aplicar la recursividad. Llegas al caso base, ya no deberías aplicar recursividad, resolverlo así nomás en un paso o en 2 pasos, pero resolverlo sin recursividad. Cambio, el caso general es donde vas a aplicar la recursividad constantemente, hasta acercarte al caso base. Te acercas al caso base, ya no deberías aplicar recursividad. Deberías buscar una manera en la que estés evitando aplicar la recursividad y simplemente con una simple instrucción ya se resuelva el caso que quieres resolver. Eso básicamente hace en esta primera situación, que cuando llegas a un valor pequeño suficiente, no deberías aplicar recursividad. Ya llegaste a tu caso base. Veamos, para obtener la segunda ley, debemos organizar un cambio de estado que mueve el algoritmo hacia el caso base. Un cambio de estado significa que se modifican algunos datos en el algoritmo que está usando. Los ejemplos de aquí. Este es un ejemplo, ¿no? Veíamos cómo el valor que empezó como 5 en el factorial está buscando acercarse al caso base. ¿Cómo se está acercando? Disminuyendo su valor, alterando su valor. Esa es la manera en la que uno debe buscar cómo alterar el valor que queremos trabajar para que de alguna manera se acerque al caso base. Fíjense que ahí llegó al caso base, ya no fue necesario aplicar recursión. Entonces, cuando llegan al caso base, es donde apenas deben devolver un valor, retornar algo o una simple instrucción, donde no deberíamos aplicar recursión. Eso es lo que busca la segunda ley, acercarse al caso base. Un cambio de estado significa que se modifican algunos datos que el algoritmo está usando. Vamos con la última ley. La última ley es que el algoritmo debe llamarse a sí mismo. Esta es la definición misma de la recursividad. La recursividad es un concepto confuso para los programadores que estamos iniciando en esto. Sí, es muy confuso, la verdad, las primeras veces, ¿no? Cuando vemos el concepto de recursividad. Si no lo vemos de una manera interactiva, no logramos comprender cómo es que se trabaja con la recursividad. Cuando hablamos de recursividad, puede parecer que estamos hablando en círculos. Una y otra vez que se repiten las cosas. Tenemos un problema que resolver con una función, pero esta función resuelve el problema llamándose a sí misma. Es un poquito loco, pero esa es la magia de la recursión. Pero la lógica no es circular en absoluto, la lógica es la recursividad. La lógica de la recursividad es una expresión elegante de resolver un problema, al descomponerlo en problemas más pequeños y más fáciles. Esto de descomponer un problema en problemas más pequeños se ve en los ordenamientos. Si alguien ha hecho el ordenamiento del quicksort o la búsqueda binaria, ven, ¿no? Va al medio, parte el vector y otra vez agarra la mitad, agarra la otra mitad. La mitad que agarra, otra vez lo parte al medio y otra vez lo separa y va a la otra mitad y así. Son formas elegantes en las que se puede aplicar esto hasta que se vuelva pequeñito el problema. Es como lo que vimos en el Fibonacci, ¿no? No lo voy a volver atrás, pero ustedes veían que se abrió una rama y otra rama y otra rama y otra rama. Y al final volvía a subir todo eso. En conclusión, podemos extraer la idea de que la recursión en 2 reglas sencillas. Cada llamada recursiva debe ser sobre una instancia más pequeña del mismo problema, es decir, un subproblema más pequeño. Las llamadas recursivas eventualmente deben alcanzar un caso base, el cual se resuelve sin más recursividad. Esto es lo que debemos buscar.
que nuestro problema se vuelva más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta llegar a alcanzar el caso base. Es lo que tenemos que buscar con la recursión. Espero que con estos ejemplitos, más que todo con este ejemplo, de cómo es que está trabajando. Vamos a empezar desde la otra clase a aplicarlo a los números enteros. Vamos a ver cómo hacer este pensamiento medio abstracto, como este de aquí, que va, que vuelve, que repite constantemente lo mismo, ¿no? Una recursión.